y el propósito de este encuentro nació en una conversación por ahí por el día martes. Conversábamos el hermano Mauricio y yo cuál podría ser el tema y salió un par de temas y finalmente hemos definido por volver el corazón. Hoy día tenemos 10 asistentes. Volver el corazón para todos nosotros es un tema familiar, ¿cierto? Sabemos de qué se trata. Sí, volver el corazón hacia nuestro antepasado. Claro. Y en las escrituras que hablan de la necesidad de volver el corazón, también el Señor manda que el corazón de nuestros ancestros se vuelva hacia nosotros. O sea, es bidireccional, en un sentido y en el otro. Nosotros debemos volvernos hacia nuestros antepasados y ellos hacia nosotros. Entonces, yo lamentablemente, por motivo de los horarios de trabajo, no he podido armar un PowerPoint, pero tengo aquí una ayuda de memoria y lo primero que voy a comentarles es que volver el corazón tiene al menos tres dimensiones. Uno es la dimensión intelectual, otra es la dimensión afectiva, que está en el campo emocional, y hay otra dimensión muy clara que es la espiritual. Entonces, como en algunas otras ocasiones anteriores ya lo he mencionado, en las cosas del Evangelio normalmente se fusionan estas tres o más dimensiones. Así que lo espiritual frecuentemente y normalmente está eh, como un componente, con un componente intelectual y un componente efectivo. A veces hay un componente social, a veces hay un componente, eh, digamos, artístico, y así eh, en la vida real las dimensiones no están separadas, están unidas y forman un conjunto. Pero para efectos de aprender cosas, empecemos hablando de una dimensión intelectual. En la dimensión intelectual, yo los voy a invitar hoy día a que nosotros hagamos una conexión. ¿Qué conexión? Una conexión de nosotros hacia nuestros ancestros. Entonces, intentaré que en esta ocasión respondamos la pregunta, ¿qué debemos hacer? Y una primera cosa que debemos hacer cuando estamos hablando en el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, o Día de los Afectos, si queremos ser más generales, algo que frecuentemente experimentamos cuando hablamos de historia familiar es, ¿tengo yo que perdonar a mis antepasados? ¿Tengo deudas con ellos? ¿Ellos tienen deudas conmigo? ¿Tengo alguna situación que no puedo superar y que me dificulta ir al templo y hacer las ordenanzas por alguien porque siento dolor? Entonces viene otra pregunta. ¿Ellos merecen mi perdón? O tal vez la pregunta no es esa. ¿Yo necesito perdonar? Puede que esa sea la pregunta más adecuada. No vamos a responder esto hoy día, pero lo lanzo sobre la mesa porque dentro del componente afectivo de la vida, frecuentemente encontramos que nuestros ancestros y yo estamos separados por un evento o por varias experiencias dolorosas que dificultan mi, mi vinculación con ellos. ¿Mm?
Entonces, estamos en la dimensión intelectual. Yo tomo una hojita y escribo mi nombre, el de mis dos padres, el de mis 4 abuelos. Y ya tengo 3 generaciones. Y alguien me dice, ¿por qué no lo agrega a Family Search? Ah, ya, voy a Family Search. Como soy miembro de la iglesia, ya tengo una cuenta. Entonces mi nombre ya aparece. Lo único que tengo que escribir es el nombre de mi papá, de mi mamá y de cada uno de mis 4 abuelos. Hasta allí no hay necesariamente al menos un componente afectivo actuando, porque se trata solamente de ingresar información. Posteriormente será necesario que yo vaya al templo y haga ordenanzas. Para hacer las ordenanzas se necesita alguna otra información, como la fecha de nacimiento o fecha de defunción, o ambas. Pero no solo eso, el lugar de nacimiento o el lugar de defunción, o ambas. Si no tengo la fecha, voy a colocar el año, aunque solo sea aproximado, y si no tengo la ciudad, puedo colocar el país, aunque no estemos seguros por el momento, porque lo importante es que Family Search refleje que esta persona existió y que falleció. Para eso basta el nombre, fecha de defunción y lugar de defunción. Y la fecha de defunción puede ser solo un año, aunque sea estimado, y el país, el lugar de defunción puede ser incluso solo el país, aunque no estemos seguros por el momento. Lo importante es que falleció. Ahora empiezo a ingresar a la dimensión afectiva. En la dimensión afectiva, yo les voy a contar que mi papá, fallecido, se llamaba Orlando Oyarzún Ruiz. Mi papá era un hombre de fe. Se bautizó hartos años atrás y siempre estuvo en la iglesia. Y una de las cosas que él eh, tenía un gran compromiso era con la genealogía, porque en aquellos tiempos no se hablaba de historia familiar. En ese tiempo se hablaba de genealogía, así que él hizo un levantamiento de cuánto individuo estaba vivo y era pariente, primo, tío, abuelo, bisabuelo, y entrevistó a cuánto pariente vivo encontró. Y él llegó más o menos hasta 1804. Si ustedes le hubieran preguntado por qué hacía eso, tal vez él no habría sabido responder algo que sea fácil de entender. Simplemente que él tenía un compromiso muy fuerte que venía de su corazón y él sentía la genealogía como un deber desde el momento mismo que la iglesia le dijo, hay que hacer 4 generaciones. ¿Mm? Con mi papá yo tenía una cercanía interesante. En las noches yo me iba a su cama cuando lo escuchaba cantar porque él cantaba tangos y cantaba samba argentina, cantaba canciones que yo desconocía porque eran antiguas. ¿Mm? Y en esas ocasiones de años y años en que hablábamos con mucha confianza, me contaba historias, eh, él empezó a decirme, ¿por qué no me lavas los pies? Y para mí era humillante lavar los pies. No me gustaba. Y lo hice por mucho tiempo porque me daba, eh, a pesar que no lo hacía con todo el gusto que debía haberlo hecho, Marvel está de luto. Falleció. lo hacía no de muy buena gana. Y un día le pregunto, con los años, ¿por qué me pides que te lave los pies? Y él me respondió que el Señor le lavó los pies a sus discípulos. Y como diríamos en Chile, me jodió, porque él sabía que ese era mi punto débil. Era muy cierto que el Señor lavó los pies a sus discípulos. Por lo tanto,
como nosotros creemos entender, la ceremonia del lavamiento de pies seguramente es una ordenanza del Evangelio, ¿m? En algunos niveles. Bueno, esas cosas ocurrían en el siglo XX, que uno se acercaba al papá y podía conversar, que la familia se juntaba alrededor de la mesa y todos comían juntos. Hoy día eso raramente ocurre, al menos en mi medio. Hoy día las redes sociales nos roban horas de vida. Recuerdo yo que de niño, cuando nos juntábamos con los abuelos, se hablaba de historias antiguas, se hablaba de leyendas del sur de Chile, en mi caso, se hablaba de los antepasados que habían hecho algunas cosas notables. Por ejemplo, mi papá me contaba que su padre era un hombre muy, muy fuerte y que eh, tomaba, no sé si eran vacas o bueyes o toros, y los tiraba al suelo, los tomaba de la cabeza. Bueno, con el tiempo, lo que yo imaginé tal vez no era tan así, porque creo que esa es una realidad eh, que se hace con los terneros, más que con los, con los vacunos grandes. Pero claro, uno de niño cuando le cuentan esa historia de que el abuelo era tan, tan fuerte que hacía esas maravillas y la imaginación de un niño vuela. ¿M? Y esos eran los relatos que nosotros podríamos decir relatos alrededor del fogón. Era en la noche, cuando ya había calma y estaban todos en la casa, en tiempos que no había televisión, entonces uno se acercaba con los parientes y conversaba. ¿Qué historias se contaban? Típicamente, el cuero, que era un ser mitológico, el trauco, otro, Inbunche, otro. Estos tres y algunos otros más eran típicos de la isla de Chiloé, donde hay mucha mitología. Y cada uno de ellos tenía una historia y lo que hacían, y la gente les tenía mucho miedo, ¿m? Porque eran seres poderosos, mitológicos, no eran de la vida real, pero los antiguos los tenían muy presentes, casi como, casi como una religión, como una segunda religión. ¿M? Los, las historias y leyendas y la mitología antigua. ¿M? En esa época veíamos fotos y hablábamos de quién era esta persona, tu abuelo, tu bisabuelo, y conversábamos de ellos. Y en esta ocasión yo voy a conversar de algunas cosas que salieron en algunas de esas conversaciones familiares de noche, cuando no había televisión, cuando no había agua potable, no había electricidad, no había gas, no habían muchos refrigeradores, no habían teléfonos, no habían malls, no habían cadenas de supermercados. Siglo XX en Chile, pero era otro mundo, distinto al de hoy. Entonces, em, les comento así entre paréntesis que esas fotos antiguas que yo mencioné, ustedes se fijan que nunca salían sonriendo. En las fotos todos estaban muy serios. Nuestros ancestros vivieron vidas difíciles y en esas vidas difíciles ellos pueden haber cometido errores porque sus vidas fueron realmente, como se dice hoy día, vidas duras. En la colonia, por ejemplo, si usted era español o su antepasado era español, bien. Si era mezcla con persona autóctona, era criollo, de segunda categoría. Si era indio, ustedes han fijado que en Family Search a veces hay certificados de bautismo que están separados. Se bautiza José, hijo de Raúl y de María.
y al costado decía indio, porque era importante distinguir las castas, las clases sociales. Y estoy diciendo esto porque ser mapuche en Chile era, tenía ciertos elementos de tristeza, porque estaba muy abajo en la escala social. Uno podría pensar como la estructura de los gallineros, donde las gallinas que están arriba, ¿cierto?, perjudican a las que están más abajo. Y así funcionaba la sociedad. Cuando llegaron los conquistadores, antes de la colonia, los soldados llegaron solo a Chile y a la mayor parte de los países de América. ¿Y qué pasaba? Ellos hacían familia. ¿Y con quién hacían familia? La hacían con mujeres autóctonas, entre comillas, con indias. Entonces yo pregunto, ¿esas mujeres daban su consentimiento? Probablemente no, probablemente no. Y es así como vamos a encontrar apellidos aborígenes en nuestro árbol. Yo todavía no lo encuentro, pero me hice un examen de ADN donde aparece que tengo un alto porcentaje de mapuche, cosa que yo no pensé que iba a ocurrir, porque en mi árbol hasta este minuto no aparece ningún apellido autóctono, lo que me obliga a continuar intentando develar ese misterio. ¿Mm? Entonces, seguimos o volvemos por un ratito al componente de volver el corazón en la dimensión intelectual. Para volver a la dimensión intelectual, que ya está un poquito entremezclada con lo afectivo, por años yo les he ido contando a mi esposa y a mi hija, eh, mi hijo también, pero él se casó y ya no está con nosotros, le he ido contando cómo era un día normal en la rutina de mi mamá, que nació en 1931. Nació en 1931, siglo XX. Nació en el campo y se crió en el campo hasta adolescente. Así que su vida era, como yo le había dicho hace ratito, sin agua potable, sin electricidad, sin gas, sin refrigerador, sin supermercado. Por lo tanto, las personas hacían su propia ropa. Entre las pocas cosas que compraban estaba del azúcar, la yerba mate, los zapatos. El resto de las cosas o las fabricaban o las producían en el campo. Entonces hoy día, para una persona, y les paso el dato, para una persona que tenga menos de 30 años, si usted le cuenta la rutina o le describe la rutina de alguien que haya sido su abuelo, por ejemplo, les va a ser difícil entender que eso haya sido así, que se levanten y antes de poder calefaccionarse tienen que picar leña para encender la estufa, la cocina, para calentar agua lo mismo, para cocinar tenían que ir a buscar agua al lugar donde estaba saliendo agua, no estaba dentro de la casa normalmente. Para comer pan tenían que hacer el pan. Como eran gente de campo, normalmente muy temprano le echaban las vacas, de la leche hacían mantequilla y queso y yogurt. Ellos sabían faenar animales, hasta la sangre la usaban. Entonces, para alguien de este siglo, el siglo XXI, si usted no le cuenta a sus descendientes que estas cosas eran una realidad solamente un siglo atrás, posiblemente no va a ser tan fácil que nuestros hijos, nuestros nietos se vinculen de alguna manera con nuestros padres y nuestros abuelos. Es nuestro deber darles a conocer
quiénes fueron y cómo vivieron sus ancestros, porque esa es una herencia. La aprendan a valorar ahora o más en el futuro, no lo sabemos, pero nosotros tenemos que compartirla. Les cuento dos historias. Una, mi mamá me contó la historia de un ancestro de mi papá, que era su abuelo, que tocaba el violín. Y eran gente de campo en 1870 aprox. Entonces la pregunta es cómo una persona de esa época tocaba el violín. Y era que él era una persona educada, que venía de una buena familia, entre comillas. ¿M? Pero sus hijos no apreciaban mucho el gusto musical. ¿M? Entonces cuando el abuelo, el papá de ellos tocaba el violín, los hijos decían, ya está tocando un chanchito, con un tono burlón. Continúo la historia. Él era una persona que venía de una familia educada, su esposa era una mujer de campo. Y no sé por qué, pero supongo que porque él no era un hombre típico, el hombre que hablaba muy fuerte, que castigaba, que se imponía a la fuerza, su esposa decidió en algún minuto tomar a todos sus hijos y abandonarlo. Y mi abuelo, el papá de mi papá, creció sin papá. Me enteré hace poco que la relación entre ese matrimonio fue muy difícil y llegó a ser imposible. Así que como no existía el divorcio, la mujer toma a todos sus hijos y se va de la casa. Y habrá viajado unos 60, 70 kilómetros y se separó de esa familia. Y yo veo a mi abuelo y pienso, ¿cómo es posible que él, eh, siendo un hombre eh, autoritario, poco menos que un militar, así trató a todos sus hijos, porque era capataz de fundo? Eh, yo habría, si hubiera tenido que describirlo, habría dicho que era un bruto. Entonces yo nunca desarrollé tanto cariño por mi abuelo. Yendo un poquito hacia el lado, mi otro abuelo era un hombre educado, con roce social, pero no tenía idea lo que era sonreír. Y yo cuando ya era grandecito me entero que yo era el regalón de ese abuelo, mi abuelo materno. Pero yo nunca me enteré. Y no me enteré por qué, porque él no era un hombre expresivo, era un hombre muy serio. Sí recuerdo que él me llevaba a la escuela, así que probablemente eso explique. Entonces, al día de hoy, hay cosas que nos unen a nuestros ancestros. Lo que nosotros recordamos más es las cosas que nos separan. Un gran recuerdo que yo tengo era mi abuela paterna, que cocinaba muy rico, muy, muy rico. A la otra abuela no la conocí. Y cada vez que íbamos al campo de los abuelos paternos, era comer delicias. Y así era en el sur de Chile. ¿M? Entonces, aprovecho para comentarles que nosotros somos, siempre en la dimensión intelectual, somos pioneros. Muchos de nosotros somos los primeros en hacer historia familiar. Y tenemos la responsabilidad de transmitir estas cosas que yo estoy diciendo. No va a ser posible que nuestros descendientes hagan historia familiar y hagan obra del templo hasta que ellos sientan algún tipo de vínculo con nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, personas que ellos no conocieron, nunca van a conocer en esta vida. ¿Cómo ellos van a poder conectarse con ellos? Nosotros tenemos que
transmitirles quiénes fueron, cómo fue su vida. Si hay algo que sea doloroso en la experiencia con nuestros ancestros, nosotros vamos a transmitirle eso a nuestros hijos. ¿Nuestros hijos van a querer a sus ancestros? No. Así que es necesario que previamente nosotros sanemos esas heridas que nos separan con algún ancestro. Y después de eso va a ser posible que hablemos del legado para que nuestros hijos lo entiendan y nuestros nietos. Pregunto, hasta este minuto yo he hecho una primera descripción de Volver el Corazón, que tiene una dimensión intelectual, y he comentado algunas experiencias que yo tengo al respecto. Tiene una dimensión afectiva, y les he comentado, pero no he explicado que también tiene una dimensión espiritual. ¿Se entiende por qué yo puedo estar diciendo estas cosas acudiendo a experiencias de familia? Yo creo que se entiende, hermano, porque demuestra cómo es en sí, cómo se trataba y si funcionaba ese tipo de relaciones en esos momentos. Es decir, es una visión que uno no puede comparar. Lo que usted me decía, por ejemplo, y comentaba de su abuelo que nunca se reía, igual uno tiene recuerdos así, de familiares antiguos que nunca una sonrisa, nunca una muestra de cariño. Ya no le parece tan extraño ahora que eso no suceda. Tengo que decir que hay una excepción. La mamá de mi mamá era una persona alegre. Tocaba acordeón, tocaba guitarra, cantaba y bailaba. Así que probablemente de allí viene la herencia, que en mi familia hay algunos elementos de picardía. No de mi abuelo, el serio, el que me llevaba a la escuela, sino que su esposa, que murió cuando mi mamá era adolescente, yo no la conocí. Así que tengo antecedentes artísticos por parte de mi papá, su abuelo que tocaba el violín, y por parte de mi mamá, su madre, que tocaba acordeón, guitarra y buena para reírse. O sea, el negativo de su esposo, mi abuelo materno. Entonces, ahora yo les cuento algunas experiencias más, porque deseo que, que ustedes, ojalá antes que terminemos, alguien me comparta algunas experiencias suyas. Estas experiencias dan vida al antepasado, porque los muestra como personas. No basta con saber el nombre, una fecha y un lugar, o un nombre, dos fechas y dos lugares. Eso no sale de la dimensión intelectual. Eso nunca va a llegar a la dimensión espiritual. Tenemos que pasar primero por la dimensión afectiva, que establezcamos un vínculo emocional con nuestros ancestros, y para eso tenemos que conocerlos. Mi abuela, la que tocaba el acordeón, lo último que supe de ella es que crió al menos a un primo. Y yo no me enteré por mi mamá, me enteré por él. Y me dijo un día algo de mi abuelita Domi. ¿Quién es la abuelita Domi? Tu abuelita, pues la mamá de tu mamá. Eudomilia. Sí. Ah, ¿y cómo la conoce usted? Y él me contó que ella lo crió a él en su casa. Y él era mitad alemán y mitad chileno. Entonces yo no entendía cómo ese parentesco, de dónde, porque en mi familia no hay alemanes. Y era que él era Enoch Mora, y los Mora eran parientes de mi mamá. Siguiente experiencia. Facundo Cárdenas Cárdenas, antepasado de mi mamá. Mi mamá en algún minuto me cuenta que el año 60, que hubo el terremoto más devastador de la historia del mundo, 1960 en Valdivia, grado 8,5 Richter,
La casa donde ella vivía, que tenía 3 pisos, el segundo piso donde estaban las habitaciones, se desmoronó sobre el primer piso. Y mi papá recibe de manos de mi mamá, que estaba en el segundo piso, a mi hermano mayor, que estaba recién nacido, porque la casa colapsó. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque a continuación, la pregunta con los años fue, bueno, ¿y esa casa cómo era? Y me explicó mi mamá que esa casa estaba construida un primer piso con la cocina, algunas divisiones de comedor, un gran comedor porque eran muchos hijos, una pieza de invitados, otra pieza de empleados de la casa, mozos. En el segundo piso estaban todos los dormitorios y en el tercer piso guardaban papas, guardaban frutas, manzanas, durazno, no, perdón, manzanas, ciruelas, eh, frutillas y muchas cosas guardaban. Entonces yo pensé, pero ¿cómo es posible que en el tercer piso guarden tanta carga? Porque hoy día no se hace así. ¿Qué casa más rara? Con los años, leyendo cosas del País Vasco, me di cuenta que eso es un estilo constructivo vasco y Cárdenas es un toponímico del País Vasco. Cosa muy novedosa. Cuando nosotros vamos sabiendo historias y las conectamos, vamos entendiendo cosas de nuestras familias. Entonces yo vuelvo atrás un momento y paso a otra historia también. Como les dije que en la foto no sonreían, porque el cariño no estaba en el diccionario de las personas del siglo XX, a inicios del siglo XX. El afecto no era algo necesario, solo había que trabajar, solo había que sobrevivir. Y la historia es la historia de una abuela que antes de ser mi abuela, a los 14 años, su mamá no sabía qué hacer con ella porque la consideraba rebelde. Era inmanejable. Y su mamá un día enojada le dice, el primer hombre que venga, yo te voy a dar en matrimonio. Y mi abuelo, que era un hombre grande, ya de más de casi 30 años, le pidió la mano de la niña de 14 y la casó. La mamá la entregó en matrimonio. Entonces yo en mi mente había pensado que ella era rebelde, rebelde sin remedio. Hasta que me enteré hace un par de años que no era que ella era tan rebelde, sino que un hombre mayor andaba detrás de ella y ella se había enamorado. Entonces, claro, imagínese usted que una niña de 14 años que la persigue un hombre maduro y la mamá, pucha, para proteger su vida, tenía que vigilarla poco menos que con perros, imagino. Entonces, de esa manera, mi abuela se casó con mi abuelo cuando tenía solo 14 años, cosa no tan rara en el siglo XX, a principios del siglo XX. Siguiente historia. Hay una rama de la familia materna de apellido Mora, y la foto que yo tengo de una bisabuela se ve bastante morena. Entonces yo por alguna razón pienso, ¿no será que tienen ancestros africanos ellos? Me dio eso, se me pasó por la mente. Cuando en mi examen de ADN este año sale que tengo un mínimo, pero tengo unas trazas de sangre africana, creo que un 1%, pero ¿de dónde viene? Entonces, tengo que hacer historia familiar allí y averiguar. Mi papá, que era el genealogista pionero de la familia, me comentó más de una vez que nosotros tenemos que tener sangre mapuche. Y yo nunca supe y hasta el momento no sé por dónde. Pero nuestro ADN, tanto el de mi hijo como el de mi
mi hermana y yo tenemos bastante sangre mapuche, cerca del 40% casi, que es típico en Chile, ¿ah? Eso es típico, típico en Chile, en todas las clases sociales. Ahora, eh, consulta sobre lo que yo le estoy comentando. ¿Hay algún comentario? Sí que eh, como la primera parte que compartió, el abrir el corazón hacia nuestro antepasado, muchos de nosotros hemos tenido como experiencia, a veces escuchamos experiencias negativas de algunos de nuestros antepasados, pero luego cuando uno está, no sé, como averiguando su vida, no sé, ahora con la tecnología que muchas veces sabemos de qué murieron, o escuchamos relatos cómo fue su vida. Yo he podido sentir en mi corazón amor por ellos, más que juzgarlos, una cosa así. No sé, sentí como un amor fraterno muy, muy grande hacia ellos y como una comprensión igual, a veces cómo ellos actuaban, eh, se debían a ciertos patrones de crianza, de todo eso. Y gracias a la genealogía yo he podido, no sé, llegar a amarlos. Quizás no los conocí en persona, pero yo lo he podido sentir en el trayecto de mi vida y he podido sentir un amor inmenso que me hace, no sé, a veces eh, no sé, a veces el otro día a veces estoy leyendo la escritura y se me viene a la mente nombres y, y son algunos de ellos y he podido sentir, búscame de nuevo en mi registro y he revisado de nuevo su registro y ahí he encontrado, no sé, otro hijo, otro y ha sido maravilloso porque eso ha hecho que mi corazón se vuelva a ello y los busque con anhelo. Y cuando voy al templo no sé, es maravilloso entrar y, no sé, bautizarme por ellos, hacer la iniciatoria, la investidura, los sellamientos, no sé. Es algo que es un gozo que no se paga con nada, lo que puedo sentir. Entonces eso ha ayudado igual a entrelazar mi amor por ello y yo transmitírselo igual a mi hija, que ella pueda igual amar a sus ancestros, aunque no los conoció en esta vida, pero sí están presentes espiritualmente. Eso quería compartir. Muchas gracias, hermana. Yo no me había dado cuenta que se oscureció y mi cámara no mostraba nada, así que ahora que llegó mi familia pedí que enciendan la luz. Entonces, tenemos pocos minutos y quiero comentar uno o dos historias más. Una, em, que Joanes de Oyarzún o Joanes de Oyarzún y Lartaun fue el primer Oyarzún que llegó a Chile. Que aquí en Chile se tomaron el apellido Oyarzún, siendo que la localidad, el toponímico en España es Oyarzún, el acento es agudo, agudo, claro, es grave, grave, me olvidé. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque el apellido Oyarzún en Chile es un apellido en el sur de Chile bastante extendido, pero tiene un cierto matiz de, ¿cómo les puedo yo decir?, de relevancia. Y yo me entero hace pocos años de dónde viene esa relevancia, y es que eh, por ahí por 1650, un descendiente de este Juan de Oyarzún viaja a Perú porque lo habían mandado a llamar sus parientes, así dicen los genealogistas chilenos.
Y sus parientes eran probablemente nietos o bisnietos del obispo Lartaun. Sebastián de Lartaun había sido un obispo en el Cusco, Perú. Entonces, cuando se supo que en 1573 tomó el obispado del Cusco un Lartaun, llamarse Oyarzún empezó a ser como que poco menos que, pucha, soy hijo del presidente de la República. Era una persona notable, un obispo en aquella época. Era muy, muy, muy importante. Y en mi historia familiar yo descubrí quién era el papá. No lo descubrí yo, lo descubrió alguien más. Pero después de Miguel de Lartaun yo descubrí 2 o 3 generaciones más, hace pocos años. Y entre las historias que se cuentan de los Lartaun, ¿por qué esta persona había llegado a ser obispo? Porque en la Edad Media, probablemente en el siglo XIII, la casa Torre, que era la casa de armas de la familia Lartaun, la donaron para construir la parroquia en la localidad de Oyarzún, en la provincia de Guipúzcoa, en España. Entonces fue todo una hazaña, y de ahí en adelante la familia Lartaun, en Guipúzcoa, en el País Vasco español, fue muy relevante. Adquirió mucha notoriedad. Y se codeaban, digamos, con la nobleza, entre comillas, la baja nobleza de ese lugar, que era un lugar rural, netamente rural. Lo siguiente que quiero comentarles de este mismo apellido es que yo descubrí que se cree, al menos puede estar en el ámbito de la leyenda o de un mito, que el primer Lartaun que existió era el que comandaba en el siglo primero antes de Cristo, una guerra que hicieron los cántabros contra los romanos, donde se supone que 300 cántabros vencieron a otros tantos romanos y les hicieron eh, cobrar tanta notoriedad entre la sociedad romana que les dieron a hijas de patricios para que se casaran. Bueno, esto se subentiende que no debe ser tal como se cuenta. Tiene aparentemente un elemento de leyenda. Pero tener esto en mi árbol familiar a mí me dio mucha alegría, porque, porque es una historia que pertenece a mi familia, sea verdad o no lo sea, es un elemento cultural que enriquece a mi árbol. Se dice además que de las 6 provincias vascas actuales se le suma una más, y históricamente se hablaba de 7 provincias vascas. ¿De dónde vienen esas 7 provincias vascas? Según la leyenda, de 7 hijos de un nieto de Noé que se llamaba Tubal, que cuando llegan a terminar el diluvio, es Tubal y su familia se quedan en España, entre España y Francia. Esto no tiene ningún elemento de prueba histórico ni arqueológico, así que probablemente es otra leyenda. Pero los españoles creen a pie juntillas, al menos en el siglo XVI-XVII, en sus árboles aparece que son descendientes de Túbal. Muchos árboles genealógicos de españoles antiguos dicen: nosotros descendemos de Túbal, nieto de Noé. Y finalmente, dentro de la misma dimensión histórica, legendaria y mitológica, alguien por ahí dijo alguna vez que Esteban, el primer mártir cristiano, el que fue apedreado, estando presente el que iba a ser Pablo después, se llamaba Saulo de Tarso,
Esteban, alguien dijo, era de la casa Lartown. Evidentemente que yo no creo a pie juntilla que esto sea cierto, pero es un nuevo elemento cultural. Si es cierto o no, casi da lo mismo, porque habla de la valoración que tiene en esa época el componente religioso, que hoy día ya no es así, al menos en Chile, la religión se mira con bastante recelo y solo es un tema para personas sin cultura. Eso es lo que hoy día se dice. ¿Mm? Y pasamos Hermano, finalmente, dígame. lo que pasa es que en mi investigación que hago en mi árbol, yo también, mis tatarabuelos eran Oyarzún Ajá, y muchos de ellos, yo estuve investigando y, como dice usted, venían de España. Y muchos de los presidentes de Chile salen de los Oyarzún. Eh, en mi genealogía he hecho esa investigación y muchos de los presidentes de Chile son familiares de mi abuelita y de mis tatarabuelos que son Oyarzún. Por ahí salía como una rama y es bonito como saber que de ellos también salieron muchos de estos presidentes que hay hoy en día, por ser la esposa del presidente Kass. Igual es mi prima undécima y también salía de los padres de mis tatarabuelos Yarsun. Es interesante, muy bonito. claro, la esposa del presidente Elwin, El ella es, presidente Kass, ahora igual, y de Elwin también. la esposa del presidente Elwin es Oyarzún. Em, Hay una persona de apellido Montt, que fueron presidentes de Chile, que también en aquella época, siglo XIX, Sí, se enorgullecían del apellido Oyarzún, porque sí, en aquella época ellos hacían referencia al obispo Lartaun, que era, pucha, una persona ilustre, pero ilustre además no poder, una de las sí, personas más importantes de América. son familiares míos igual, de mis tatarabuelos, de todo eso en la investigación que he hecho. Pero ojo, Pero muchos de los Yarzún eh, están conectados ahí a ellos. claro, Salen va- de mis tatarabuelos. valga decir que nosotros no estamos emparentados directamente con el obispo Lartaun. Y valga decir también que todos los historiadores chilenos creen que cada persona en Chile de apellido Yarzún venimos del mismo padre de familia que es Juan de Lartaun, por ahí por 1560. Bueno, ahora, ¿por qué yo me he dado el tiempo para tenerlos tanto rato hablando de esto? ¿Por qué? Porque hoy día, para que alguien haga historia familiar, tiene que haber una actividad de barrio o destaca, en donde los líderes digan, el día 2 de agosto de este año vamos a ir al templo, así que por favor preparen sus tarjetas. Entonces, porque el obispo o el presidente destaca no hizo esa invitación y desafío, nosotros vamos al centro de historia familiar y pedimos ayuda. Pero se acabó esa actividad y probablemente si no hay un testimonio personal, volvamos a hacer esto mismo solamente cuando haya otra invitación y desafío. Cuando esto se hace natural, espontáneo y parte de nuestra vida diaria, cuando nosotros adquirimos un testimonio personal. Y esto casi nunca es antes de establecer este vínculo que yo les comentaba, volver el corazón, que tiene al menos tres dimensiones, la intelectual, la afectiva y la espiritual. Y voy a insistir finalmente en que como nosotros somos los pioneros en nuestra familia, en historia familiar, somos responsables de que nuestros hijos y nietos sepan de primera mano, porque cuando nosotros ya no estemos, las fotos van a perderse, las recetas de cocina, las niñas hoy día no aprenden a cocinar porque la cocina es algo degradante. Eh,
claro, trabajar en la cocina es algo que las jóvenes hoy día, al menos en Chile, no quieren hacer. Y se pierden las tortas, los cúgenes, los queques, los, los flanes, las recetas de leche, etcétera, etcétera. Mi mamá hacía longaniza, para que se hagan una idea. Mi mamá era capaz de faenar un animal, porque lo aprendió en su casa, trabajar y fabricar cosas con la sangre, eh, secar todas las carnes, utilizaban las tripas para hacer longaniza, butifarra, eh, y con los cueros hacían tapetes, o los ponían encima de las camas, nada se perdía. Esto es lo que yo quería comentarles al día de hoy. Le he dejado un desafío. Ese desafío es que si queremos volver nuestro corazón, tengamos presente que también tenemos una responsabilidad para que nuestros hijos, entre nosotros y nuestros hijos, no se corte ese hilo, que esa información que nosotros tenemos no se pierda con nosotros. Tenemos que transmitir. Ahora, ¿cuántos minutos nos quedan? No sé si hay alguien que quiera compartir algo más, experiencias personales o consulta. Yo terminé. Soy todo oídos. Ya. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más o le damos tiempo al hermano Tardón que quería hablar algo? La hermana Chiqui levantó la mano. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Me ha estado gustando mucho este taller porque están hablando de los antepasados y yo ahorita el hermano aquí me trajo muchos recuerdos de mis 4 abuelitos, tanto paternos como maternos. Mi abuelito tuvo finca. Nosotros crecimos entre vacas, caballos, gallinas, pollitos, todos los animalitos que puedan haber. Y me gustaba mucho y quería compartir una experiencia que mi abuelito tuvo y que la contaba. Eh, Había unos señores de apellido Menéndez, pero ellos eran pistoleros y no eran buenas personas. Y querían la finca de mi abuelito, quería que ellos se la vendieran, pero mi abuelito decía que su finca no estaba a la venta. Cuando él estaba en el corral ordeñando las vacas, venían todos los Menéndez, venían como 4 o 5 personas y venían armados. Y querían amedrentar a mi abuelito, pero mi abuelito les habló cordialmente, mucho gusto, ¿cómo están? Que no, y empezaron la discusión, pero al final se fueron. Y con los días, mi abuelito supo que otra persona le contó, don Víctor, le dijeron, es cierto que usted tiene un gran ejército. ¿Un gran ejército? Le dijo, no, le dijo, yo no tengo un gran ejército, porque los Menéndez lo vinieron a buscar, pero a su alrededor había un montón de personas. Entonces, para mi abuelito fue un asombro, pero él siempre oraba y siempre le pedía al Padre Celestial, porque mi abuelito y mi abuelita, como ya todos sus hijos crecieron, se fueron a la ciudad a estudiar, pero con el tiempo todos los nietos nos enterábamos de todo ese tipo de experiencias que ellos tenían y muchas veces les pasaron cosas de ese tipo, pero me ha gustado mucho porque crecí allí y me lo trajo a la mente y pues lamentablemente esa finca ya no está en la familia, pero fueron momentos de mi niñez, momentos de mi adolescencia que fui muy feliz, como decía el hermano Aquiles, todo lo que salía de la vaca se hacía en la finca de mi abuelito, queso, crema, requesón, mantequilla, tortillas. Me gustaba mucho, mucho estar ahí. Creo que todos los nietos fuimos muy felices ahí, forjamos muchos recuerdos bonitos. Y del lado
paterno. Me recuerdo también de mi abuelito, eran personas muy amorosas. Y yo creo que cuando uno crece así con abuelitos, pues ahora que ya no están, uno quisiera tenerlos, pues en mi caso, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros que ya no tenemos abuelitos, nos hacen falta esa sonrisa, ese cariño, esa anécdota y todas las experiencias que los abuelitos le cuentan a uno de las familias pasadas, porque yo tampoco sabía que mi bisabuelito de parte de mi papá había sido alcalde de Quetzaltenango, es una ciudad de acá de Guatemala. Y yo tampoco sabía eso, entonces el enterarse de esas cosas, pues al menos a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Cosas de los antepasados que uno se va enterando eh, de la familia, de tíos, primos, y es bonito. Bueno, mi familia es un poco grande, pero esos recuerdos me gustan, pero también al mismo tiempo me dan un poco de nostalgia porque uno quisiera retroceder el tiempo y volver a vivirlos. Pero como dice un dicho, recordar es volver a vivir y a mí me gusta mucho eso y se los he contado a mis hijos, pero me dicen, lástima que esa finca ya no está. Hubieran sido felices, les digo, porque yo fui muy feliz ahí. Eso lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermano Mauricio. Sí, adelante, diga. Bueno, considerando que por el tiempo y todo, ya no hay manitas levantadas, no se ven. Hermanos, todos los que son de acá de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, les estaremos informando de una próxima reunión con el segundo consejero del área se estará informando las fechas. Ya el domingo 1 de marzo se estaría realizando una reunión a nivel de Sudamérica, ¿ya? Y por eso dije estos 4 países. Esto no está confirmado aún. Le estaré confirmando a los hermanos del área que ya les nombré los países para que puedan participar. Ahí van a estar todos los presidentes, estacas, consejeros, obispados de los 4 países, ¿ya? Y entre los 4 países son bastante, yo creo que estaríamos llegando a más de 500. ¿Ya? Así que estaríamos informando la fecha para en su oportunidad. Eso sería solamente, hermano Mauricio. Muchas gracias y gracias, hermano Aquiles, y a todos los que estuvieron presentes. Les amamos mucho y sigamos apoyándonos unos con otros en los diferentes talleres de martes a sábado. Un gran abrazo, les amamos con mi esposa y tengan una linda y hermoso día de reposo para el día de mañana. Gracias. Bueno, listo. Muchas gracias por su testimonio, hermana García, y hermano Aquiles por su taller. En verdad es una labor de nosotros de poder motivar a que generar estos intereses en cada una de las familias de nuestras unidades para que sientan ese amor por nuestros antepasados. Y aquí esa es la clave para mantener vivo el deseo de trabajar en la historia familiar y poder salvarlos de la prisión espiritual. Agradecidos por su asistencia en el día de hoy. Y hermana Anuska, ¿podría dar la última oración?